América Latina ha sido un escenario de profundos cambios políticos y económicos. A lo largo de su historia, ha atravesado crisis, transformaciones democráticas y el auge de movimientos sociales. Es por eso que mediante este medio de comunicación exploraremos cómo estos periodos han formado a la región. Las décadas de los 60 y 70 estuvieron marcadas por movimientos revolucionarios y la búsqueda de nuevas alternativas políticas en América Latina. Sin embargo, con el tiempo, muchas de estas experiencias derivaron en regímenes autoritarios o fueron sofocadas por dictaduras militares. Mira, en América Latina la desigualdad siempre ha sido un problema enorme. Durante mucho tiempo la justicia y el poder estuvieron concentrados en pocas manos, mientras la mayoría de la población vivía en condiciones extremadamente difíciles, lo que esto lleva a un descontento y muchas personas busquen cambiar el sistema. Además, en los años 60 y 70, la influencia de la Revolución Cubana y las ideas socialistas motivaron a muchos movimientos a levantarse contra gobiernos que se consideraban injustos. La gente quería justicia social, mejorar la educación, mejorar la salud y mejorar el trabajo. Pero claro, no todos estaban de acuerdo con estos cambios y esto generó conflictos que marcaron la historia de la región. Las dictaduras dejaron una huella profunda en América Latina, con el pretexto de enfrentar el comunismo y evitar revoluciones. Muchos gobiernos militares tomaron el poder y aplicaron una represión brutal. Persiguieron, encarcelaron y desaparecieron a miles de personas que lucharon por un cambio. Esto no afectó a quienes vivieron en esa época, sino también debilitó las instituciones democráticas. Muchas de las estructuras de poder que tenemos hoy nacieron en esos años y en algunos países todavía se siente su influencia. Después de años de represión, América Latina vivió una nueva etapa con la transición a la democracia. Sin embargo, las crisis económicas y sociales no desaparecieron y las promesas de cambio muchas veces quedaron a medias. Fue un proceso largo y con muchos obstáculos. En algunos países como Argentina y Brasil, el regreso a la democracia ocurrió tras la crisis del gobierno militar y la presión de la sociedad civil. En otros casos, como en Nicaragua, la lucha armada con los grupos del Frente Sandinista de la Liberación Nacional llevó a su fin la dictadura. Sin embargo, en muchos lugares, la democracia heredó problemas de los regímenes anteriores, como la impunidad de los militares y la dificultad económica. Uno de los mayores retos fue la crisis económica. Muchos países estaban endeudados y tenían altas tasas de inflación, lo que dificultó la estabilidad política. Otro problema fue la falta de justicia para las víctimas de las dictaduras. En Argentina, por ejemplo, los juicios a los militares responsables de los crímenes de la humanidad fueron un proceso complicado y polémico. Además, en muchos países, los viejos grupos de poder siguieron e influyeron en la política, limitando los cambios reales. Con la globalización, América Latina adoptó políticas neoliberales que transformaron radicalmente su economía y sociedad. Aunque promovieron el crecimiento económico, también profundizaron desigualdades y debilitaron el papel del Estado. El neoliberalismo llegó como una solución a la crisis económica que vivían muchos países. Se privatizaron las empresas estatales, se redujeron los servicios públicos y se abrieron los mercados para extraer inversión extranjera. Esto trajo un crecimiento económico en algunos casos, pero también profundizó desigualdades. El Estado dejó de intervenir en la economía como antes, lo que significó menos apoyo para la gente en la salud, en la educación y en los empleos.
de muchos sectores de la población quedaron desprotegidos y eso generó nuevas tensiones y conflictos sociales. Aquí hay grandes diferencias. Los inversionistas y quienes ya tenían capital fueron los más beneficiados, porque tuvieron más oportunidades de hacer negocios, pero por otro lado tenemos a los trabajadores, pequeños comerciantes y comunidades rurales, quienes sí fueron los más perjudicados, ya que perdieron estabilidad laboral y acceso a servicios esenciales. Por ejemplo, en México, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en los 90 benefició a las grandes empresas, pero afectó a los agricultores locales, que no podían competir con los productos importados de Estados Unidos. Hoy es más fuerte la patria, porque así la habremos de heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Hoy hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias. Frente a la desigualdad y a la falta de representación, los movimientos sociales han sido protagonistas en la historia reciente de América Latina, desde la lucha por los derechos humanos hasta la resistencia a las políticas neoliberales. Estas movilizaciones han desafiado el orden establecido. Los movimientos sociales han cambiado con el tiempo. En los años 70 y 80, la lucha estaba centrada en la resistencia contra las dictaduras. Luego, en los 2000, surgieron nuevos movimientos contra el neoliberalismo, exigiendo derechos laborales, indígenas, feministas y ambientales. Hoy en día, las redes sociales han jugado un papel crucial en su evolución. La movilización ya no es solo en las calles, también ocurre en el mundo digital, lo que ha permitido que más personas se suben a la causa y que los gobiernos tengan más precisión para responder a las demandas sociales. Los movimientos sociales han logrado cambios importantes en la política. Gracias a ellos se han aprobado leyes a favor de los derechos humanos, el medio ambiente y la igualdad de género. También han sido claves para frenar políticas que afectan a la mayoría de la población, como reformas que buscan quitar derechos laborales o recortar servicios públicos. En algunos países incluso han impulsado nuevos liderazgos políticos, demostrando que la organización social puede transformar la realidad. Los periodos de cambio en América Latina nos muestran que la historia no es lineal. La región sigue enfrentando desafíos estructurales, pero también es un territorio de resistencia y transformación constante. El futuro dependerá de la capacidad de sus sociedades para construir modelos más equitativos y democráticos. Ahora, tú que nos estás viendo, dinos, ¿estamos ante un nuevo periodo de cambio en América Latina?